Hola a todos, soy Almudena y en este vídeo os voy a hablar del Puente de Toledo. Es una de las obras más representativas del barroco madrileño y al mismo tiempo es un lugar muy cotidiano para quienes viven en Madrid. Es de esos monumentos que están tan integrados en la ciudad que muchas veces pasan desapercibidos, pero cuando conoces su historia y entiendes su diseño empiezas a verlo de otra manera. Hoy os voy a contar brevemente por qué se construyó, qué símbolos encierra, cómo está hecho y por qué es tan importante dentro de la evolución urbanística y artística de Madrid. Y además veremos algunas curiosidades y anécdotas para comprender mejor su valor. Para empezar, tenemos que situarnos en el siglo XVII, concretamente durante el reinado de Felipe V, el primer Borbón en España. En esa época, Madrid estaba evolucionando rápidamente y necesitaba infraestructuras más sólidas que las que había usado durante siglos. En este punto del Manzanares ya existían puentes anteriores, pero eran estructuras de madera o de piedra menos resistente que se destruían con facilidad cuando el río crecía. En este contexto, entre el 1718 y el 1732, se encarga hacer un nuevo puente monumental al arquitecto Pedro de Ribera, uno de los nombres claves del barroco madrileño y español. Ribera era conocido por su estilo decorativo, recargado y muy teatral, típico del barroco, y en el Puente de Toledo refleja cómo él entendía la arquitectura, no solo como algo funcional, sino como una obra destinada a impresionar y a comunicar un mensaje. Un referente claro para entender a este artista es compararlo con otras obras suyas, como el cuartel del Conde Duque o el Hospicio de San Fernando, donde se aprecia ese mismo barroco madrileño lleno de curvas, volutas y dramatismo. Culturalmente, el Puente de Toledo también tenía un significado especial, ya que conectaba Madrid con el camino hacia Toledo, una de las rutas históricas más transitadas y de ahí su nombre. Por eso funcionaba casi como una entrada simbólica a la capital. Además, al estar decorado con esculturas de los patronos madrileños, se convirtió en un espacio cargado de devoción popular. Para muchos ciudadanos del siglo XVII, atravesarlo era algo más que cruzar un río, era pasar por un lugar protegido, bendecido y estéticamente pensado para agradar. Si nos fijamos en su diseño, este puente está construido en sillería de granito, un material bastante resistente. Su estructura se compone de 9 arcos carpaneles, es decir, arcos ligeramente rebajados que dan una sensación de fortaleza pero también de ligereza visual. Este uso del arco carpanel era muy propio del barroco español, porque permitía jugar con las proporciones pero sin perder esa estabilidad visual. Es interesante compararlo con otros puentes barrocos europeos, como el puente de Carlos de Praga o el puente de San Angelo de Roma, donde también se combina una función y escultura, pero con contextos distintos. Uno de los elementos más llamativos del Puente de Toledo son los 2 grandes balcones situados a ambos lados del centro del puente. No cumplen una función estructural, son un gesto puramente teatral, casi como pequeños escenarios abiertos al río y a la ciudad. Es muy propio del barroco, que buscaba sorprender y dirigir la mirada al espectador. En estos miradores encontramos 2 esculturas de los patronos de Madrid, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. San Isidro suele representarse como campesino, a veces con el milagro del agua, lo que encaja perfectamente con su ubicación junto al río. Y Santa María de la Cabeza, que es su esposa, aporta un simbolismo de protección y espiritualidad. Iconográficamente, el puente mezcla fe y monumentalidad civil, algo similar a lo que vemos en obras españolas como el Puente de Piedra de Zaragoza, donde la estructura cumple una función práctica pero también simbólica. A nivel estilístico, todo el puente está lleno de detalles barrocos, molduras, escudos, curvas, volutas y relieves, que animan la piedra y le dan dinamismo a la obra. Ribera consigue algo muy característico de su obra, que una infraestructura práctica se convierta en una pieza escultórica integrada en la ciudad y dé ambiente a la ciudad y al urbanismo. En resumen, el Puente de Toledo no es solo un paso sobre el Manzanares, es una obra maestra del barroco madrileño, fruto de un momento histórico en el que Madrid trataba de consolidar su identidad como capital. Su diseño combina funcionalidad, simbolismo religioso y una ornamentación muy característica que lo ha convertido en un icono de la ciudad. Y aunque a día de hoy ya no cumple el mismo papel que en el siglo XVII, sigue siendo un ejemplo de cómo la arquitectura puede contar una historia. Espero que después de haberos contado esta poquita información, la próxima vez que lo veáis, lo miréis con otros ojos, entendiendo no solo su belleza, sino también su fuerza simbólica y su importancia dentro de la evolución de Madrid, nuestra capital.